Les cuento que para mí es una bendición poder estar aquí. Estoy en El Paso, Texas, donde están mis gente, como diría yo. Y yo no desaprovecho oportunidades. El Señor este fin de semana me permitió tener una conversación con alguien que yo creo que va a edificar muchísimo las vidas de las mujeres que van a escuchar este podcast. Aprovecho para saludar a las afables. Volvemos pronto. Pero me encontré con una afable en el camino y no pude desaprovechar la oportunidad de traerlas y que ustedes la conozcan. Ella tiene una historia, señores, que parece de Netflix. Realmente parece de Netflix. ¿Quién sabe? Pero es la verdad que una mujer de Dios ha vivido y cómo Dios le ha ayudado a superar, a vivir, a lograr que Cristo sea el centro en cada uno de los procesos que ella ha vivido. Se las presento. Ella es Jessica Meléndez, es una hermosa mujer y Gracias. está asustada, mírenla, anda así, no hace Sí. nada, la cámara no te va a hacer nada, eres hermosísima. ¿Cómo estás, corazón? Muchas gracias, Kenia. Estoy muy bien, ¿Qué gracias. tiempo tenemos ya conociéndonos? Como 17 años, Ya, ya 17 Dios años. mío, qué horror. Sí. El tiempo pasa súper rápido. Sí. Jessica, en estos 2 o 3 días que han pasado, la realidad es que yo me he quedado sorprendida de todo lo que tú has vivido. Te explico. Lo más difícil para una mujer de Dios es poder vivir lo que tú has vivido y mantenerse con una fe viva y real. Y casi siempre, tú eres hermosísima, de rostro, de físico, y uno como mujer a veces Gracias. tiene la tendencia a juzgar por lo que se ve. Ujú. Algo que realmente no debería ser así, pero muchas veces uno lo hace. Tu rostro no da ningún dolor por ningún lado. O sea, el que te mira, mira tu rostro, mira tus ojos, mira tu alegría, mira tu tranquilidad, tu paz. Y cuando yo te oigo hablar, yo sé que para llegar ahí tuvo Dios que haber hecho muchas cosas. Cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién es Jessica en este momento? ¿Eres casada? ¿Tienes hijos? Ellos no te conocen, pero yo quisiera que te conocieran para que puedan entender la realidad del por qué Dios nos permite hacer este programa. Sí, sí, soy casada, tengo 25 años casada. Soy mamá de 3 hijos, una hija y 2 varones. Actualmente estoy trabajando con mi esposo. Tenemos un negocio de venta de carros usados y trabajo con él todos los días. ¿Y qué extra? ¿Cómo trabajas todos los días con él? ¿Cómo se siente eso? Bueno, para mí es muy fácil en realidad porque escucho de mucha gente que no pueden, muchos matrimonios no pueden trabajar con sus esposas. Así dicen, no, yo con mi esposa no la aguanto, no puedo trabajar con ella. Es muy independiente mi trabajo que hago ahí en el negocio, pero es súper fácil, o sea, no hay problema. Trabajo, como te digo, todos los días. Me levanto todos los días amando lo que hago porque sí, amo estar en casa, pero trabajo a tiempo completo y la verdad, amo mi trabajo, amo levantarme a lo que tengo que hacer, se me va el día súper rápido en el trabajo, y pues muy feliz, en esa etapa estoy muy feliz. En esta etapa estás muy feliz. Mientras me hablas de que trabajas con tu esposo, a veces yo comparto oficina con mi esposo y yo soy, a veces soy muy ruidosa. Estoy diseñando y estoy diciéndole, ven a ver, y lo interrumpo mucho. Y a veces él me mira y me dice, voy a hacer otra oficina. O sea, de realmente trabajar con tu esposo Ujú. y decirlo de la forma en que lo dices, ya veo la marca de Dios en ese lugar. Pero no siempre fue así, o sea, no siempre hubo, y es la razón del por qué estamos haciendo este podcast. Ahora ustedes la ven que ella habla y testifica de lo alegre que ella está, de la realidad de cómo Dios está en su hogar. Pero hace 25 años, ¿cómo era tu matrimonio? ¿Cómo comenzó? Hace 25 años era totalmente diferente, pues era otra etapa de mi vida, ¿verdad? Mis hijos estaban chicos, mi esposo, él estaba en el narcotráfico, por decirlo Tengo, así. de las cosas que he escuchado, tus padres o tu papá también estaba, o sea, tú creciste con una familia que tenía negocios con el narcotráfico. Yo crecí, como dicen, en ese ambiente, ¿verdad? Mi papá estaba involucrado en eso. Entonces yo me caso con mi esposo a los 17 años y él siempre
a mi papá. Él no creció en eso, pero él lo veía y él siempre decía, yo quiero ser como él, me gusta cómo habla él. Me llamaba mucho la atención que ayer cuando conversábamos me decían que él creció en la iglesia. O sea, que siempre tuvo un acercamiento a la iglesia. Sin embargo, al escuchar el testimonio de él, todo lo que ha vivido, todo lo que hizo, tú dices, wow, cómo de verdad Dios tuvo que cuidarlo, porque es un milagro que él esté vivo. Ustedes lo van a conocer luego. Él, señores, intenté todo lo que pude. Ahí por ahí anda y atrás, como diríamos en República, detrás de cámara, porque para nada ahora, pero me prometió que sí va a hacer la entrevista. Es necesario. Sí, creo que sí. Mira, tú dices esa palabra y mira lo que dice el libro de Daniel 4, 2, 3. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Hay personas que cuando te escuchen a ti podrán recibir un aliento de fe. Hay personas que cuando vean de dónde vienes, cómo atravesaste tu propio proceso, con la fe que Dios te enseñó y lo que Dios fue haciendo en tu casa, van a poder no solo respirar, sino tener esperanza. Porque hay personas que buscando la luz del túnel, terminan saliendo del túnel. Porque al no ver nada, al no entender lo que Dios está haciendo, se desesperan y muchas personas se tiran del barco, o sea, dicen ya, hasta aquí llegué. Pero lo que me maravillaba a mí de tu historia es justamente cómo te tienes que enfrentar a lo que es un hombre que ciertamente no nació en el narcotráfico, pero se fue introduciendo, y yo no sé mucho de eso, pero yo oí un número que dice 38, o sea, parece que llegó al top 10 de lo más alto. Y ese sistema de vida me parece que conlleva mucho temor, mucho miedo, mucha angustia. ¿Cómo fue ese entorno? Hace 25 años que tienes casada con él, a los 17 o 18 años ya se unen como pareja, y ahí él tiene una admiración por tu papá, que me cuentas que también trabajaba en el narcotráfico. ¿Cómo le empieza a adentrarse a ese mundo y cómo tú emocionalmente empiezas a lidiar con eso? Porque para ti era normal. O sea, si tu papá estaba, me parece que era normal. Para mí era normal, pero no era feliz, no tenía una buena relación con él. Él salía mucho, tomaba, fumaba, pues tenía ese tipo de vicios. Yo me la pasaba sola, sin él, entonces pues no era feliz, estaba vacía, no estaba yo feliz, pero realmente como ahorita, de cómo está mi vida ahorita y como estaba antes, o sea, solo Dios pudo haber hecho lo que Él hizo y restaurado todo lo que Él restauró, porque quitó todo, pero regresó todo. Me acabas de dar una idea. ¿Qué era lo que estabas viviendo? Antes de que Dios quitara, ¿quién eras tú y qué era tu familia? Tú dices, Dios quitó todo y restauró todo, pero ¿quiénes eran ustedes antes de? Quitó todo como en el aspecto de la gente con la que él estaba, sus amistades que él tenía, la casa que teníamos nosotros, el negocio que teníamos, todo lo que teníamos. La prosperidad. Toda la prosperidad. Y cuando hablamos de prosperidad, ¿a qué te refieres? Porque la prosperidad, hay ciertas personas que tú le hablas de prosperidad y pueden mirar ¿qué te puedo decir? No sé, o sea, pueden decir, no tenía una casa, pero cuando hablamos de prosperidad, desde el punto de vista tuyo, ¿a qué te refieres? ¿Marcas, mansión, vehículos? Sí, como específicamente. General, de manera general, pero para que las personas puedan entender qué fue lo que Dios les quitó. Para que el que está mirando puede que diga, no, yo no tengo nada de eso, yo no. Pero en el caso de ustedes, que fue lo que Dios a ti te permitió vivir, ustedes tuvieron que verse sin nada. Y escuché en el testimonio que hasta de cupones muchas veces vestías a tu familia, luego que Dios pasó y quitó todo. Sí, pues yo lo que te comentaba era por decir, pues yo no estaba impuesta a ir a las tiendas y fijarme en cuánto cuestan las cosas. Yo iba
al súper y echaba lo que yo quisiera, ¿verdad? Y no me fijaba en precios ni nada, y compraba lo que fuera. Pero cuando digo que el Señor quitó todo, es nuestra casa, nos la quitó el gobierno, nos quitó nuestra casa, llegó... ¿Para qué año? O sea, ustedes están casados desde hace 25 años. Duran 10 años, 15 años adquiriendo dinero, adquiriendo propiedades, aprendiendo, viajando, comprando, no teniendo ningún tipo de escasez. Exactamente. Sin ninguna preocupación en lo económico, por lo menos. En lo económico. Pero al mismo tiempo tenías que lidiar con el sufrimiento de ver a tu esposo bebiendo, expuesto a peligro, salía, por ahí oigo que una vez salió y se encomendó en oración a unos amigos porque se suponía que ya no volvía para atrás. O sea, ¿qué es vivir esa realidad? Mucha soledad. Yo tenía mucha soledad y yo pienso que esa misma soledad fue la que me llevó a mí a buscar de Dios. Porque como te digo, tenía todo lo que yo sé que para mucha gente es muy importante la prosperidad, y sí lo es hasta cierto punto, pero no lo es todo. Entonces, porque yo tenía esa prosperidad, pero yo estaba muy sola. Tenía una casa muy grande, muy hermosa, pero vacía, era una casa sola, me daba hasta miedo esa casa. Me daba miedo, siempre tenía miedo ahí, no sé por qué. Pero pues sí, cuando digo que el Señor quitó todo, nos quitaron la casa, porque mi esposo fue arrestado en el 2011, fue arrestado. Ok, vamos a empezar. Aquí que empieza la película real, la película real, o la película empieza antes. Y cuando digo película son situaciones que empiezan a presionar las emociones, la fe, la vida de la casa, donde ya tú no tienes control de nada. O sea, vienen a tu casa, te llevan todo, de repente ya tenías y ahora ya no tienes. Entonces, ¿a partir de qué año, 10 años, 11 años, comienza tú a sentir que ya todo se está quebrando? Que en todo ese está yendo año, para abajo. En el 2011, ¿Ya ibas a la iglesia? Yo iba a la iglesia porque yo crecí en la iglesia. Mis papás eran cristianos, iba a la iglesia. Y algunos dirán cristiano y narcotráfico. ¿Cómo eso no coordina? Pero hay muchas cosas que realmente en este momento Dios está trayendo a un orden, pero así fue. Pero increíblemente eso no impidió que conocieras a Dios. O sea, hay mucha gente que con la religión diría, ay, no conocieron a Dios. Sin embargo, escucho todo el tiempo que Dios estuvo guiándote de una u otra manera. Entonces... Y yo tuve una tía, porque ella falleció por el lado de mi mamá. Ella sí fue cristiana toda su vida y ella siempre oraba por nosotros. Y ella siempre nos daba consejos y nos decía que no estaba bien esa vida, que no era una vida correcta. Hablaba mucho con mi esposo y decía, por favor, ya no hagan esto, tenemos que... Pues, ¿y tu esposo creía? O sea, yo lo oigo y él, señores, tiene una fe que realmente hay que sacarlo público. Él la escuchaba, pero pues no obedecía, ¿verdad? Porque él mismo decía, en aquel tiempo decía, ni aunque yo hubiera querido salirme de eso, yo no hubiera podido. ¿Así de oscuro era? Así, o del nivel, no sé a qué profundidad o por qué él lo expresaba así, pero él decía, ni aunque yo quisiera haberme salido, si no hubieran pasado las cosas como pasaron, yo no hubiera podido haber dejado esa vida. Como que él se sentía que estaba tan adentro que no había salida. No, Jessica, no era que se sentía, era que estaba. Sí. O sea, cuando tú escuchas las cosas que él vivía, las historias que te decía, nadie llega ahí simplemente superficial. O sea, ya él conocía personas, su vida estaba involucrada. ¿Cuándo te das cuenta que ya Dios se está acercando lo suficiente para que todo vaya hacia abajo? Porque hay muchas mujeres que no se dan cuenta que a veces Dios utiliza el permitir que todo se desbarate para volver a construir. Y en el caso tuyo eso cae al 100. O sea, todo se fue abajo, todo se fue a pique. Sin embargo, oigo que antes del 2010 ya tú tenías una comunión con Dios, ya habías aprendido a orar, veías que Él llegaba borracho a la casa, que
las señores, las historias yo quisiera hacerlas todas así, ta, 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 como la escuché en mi mente, o como la oía que lo decían. Hay algunos que no podré decir, pero se violentaba, o sea, el mismo alcohol. Él era muy violento, No parece. O sea, yo estoy tratando de mirarle el carácter así, y por más. No lo puedes creer. No digo, no, es que no da. Él, o sea, no da. Sí, sí, muy explosivo. Muy, muy explosivo. Ajá. No parece, señor, no parece, se lo voy a presentar pronto. Era muy explosivo y y se enojaba por todo y así. ¿Y cómo lidiabas tú con este carácter? Pues yo digo que solo el Señor, no sé cómo puedo yo lidiar así, porque yo no peleaba con él. Cuando él llegaba, pues se desvelaba, llegaba tomado, le marcaba, no me contestaba. Entonces él llegaba a la hora que él quería y no sé, pues el Señor guiándome a hacer eso. Háblame de las veces que él estaba bebiendo y tú estabas orando. Me dice, yo escuchaba que había una habitación me parece que en la casa que vendieron o la que le quitaron, sería. Sí, pero eso pasa cuando pasa lo que digo yo, que de lo que nos quitaron todo fue en el 2011, ¿verdad? Lo que estaba platicando ahorita, que cuando eso pasa nos quitan casa, nos quitan carros, nos quitan joyas, o sea, a punto que entran a mi closet los agentes y se llevan bolsas, joyas, tú lo hablas todo. Tan tranquilo que a mí se me hace muy difícil entender cómo estabas en ese momento. O sea, cuando tú veías que tanto por lo que habían trabajado, aunque haciendo lo incorrecto, su sacrificio, y de repente todo se va. Sí, lo que a mí se me hace muy como increíble, yo como que, yo pensaba como que yo era muy miedosa o no sé cómo explicarlo, pero yo le decía a él, porque yo como que ya sabíamos que él ya tenía problemas y que algo iba a pasar pronto. Entonces yo le decía a él, es que si a mí me llegan a preguntar algo de ti, yo no sé qué voy a decir, o sea, ¿qué puedo decir yo de ti? Si llegan a mí, me tocan la puerta, yo no sé qué voy a contestar, o sea, no, como que yo sentía mucho temor de que no iba yo a estar preparada para algo así. Pues yo no creo que nadie pueda estar preparada para eso, pero cuando pasa que a él lo arrestan, ese mismo día, yo venía a dejar a mis hijos a la escuela, y cuando vengo hacia la casa yo veo un carro que viene siguiéndome y me llamó, y yo soy bien despistada, voy manejando y yo no he vuelto a ver a nadie, pero me llamó la atención porque tenía los vidrios muy oscuros. Entonces ya veo que me bajo yo y se baja, y lo doy vuelta a la izquierda, da vuelta a la izquierda, entonces ya se me hace un poco extraño. Le llamo a mi mamá y le digo, ¿sabes qué, mamá? Creo que me vienen siguiendo. Para entonces mi esposo estaba tipo desaparecido, en la manera que no sabíamos si estaba arrestado o si estaba secuestrado. Yo supe que a él lo secuestraron 2 veces, ¿no? Sí, esto fue antes del 2011, lo secuestraron a él 2 veces. Pero yo quisiera que él diera esa historia, porque él es el de los detalles de todo eso. No, hay que orar, señores. Yo les pido a todos ustedes que me ayuden a orar para que el testimonio de él reciba la fuerza de Dios y me diga, sí, hermana Kenia, lo vamos a hacer, y ahí hacerlo. Pero mientras tanto, o sea, tú tenías una vida de incertidumbre. ¿Cómo manejabas la incertidumbre y la fe? La incertidumbre la incertidumbre de todo lo que tú sabías que podía venir, porque obviamente si están en el narcotráfico, si él está No, pues es que ese día cuando llegan ahí a mi casa, o sea, llegaron como 5 divisiones diferentes de gobierno, y yo ¿Eso es que 10 militares, 15 militares? Es que eran diferentes como agencias de gobierno, pero llegaron, yo creo que en la casa habían como 40, arriba de 40 agentes, y yo sola en la casa. Entonces como que, digo yo, lo que yo pensé, que dije, van a venir, me van a tocar, ¿qué voy a decir? Y yo lidiando con todas estas personas, me sientan en una mesa, empiezan a hablar conmigo, es que sabemos de tu mamá, de tu papá, me dan nombres, me dan direcciones, que dices tú, saben todo. Ellos ahí me dijeron que sabían todo, y pues sí, al escucharlos hablar,
Pero yo digo que Dios estuvo conmigo en cada momento, porque lo que yo tanto temía, que yo decía, ¿qué voy a hacer el día que lleguen y me toquen? ¿Qué voy a decir? A que lleguen y la casa está llena, o sea, de agentes. Mi hermano trata de ir, porque cuando yo iba a la casa, yo le hablé a mi mamá y le dije, ¿sabes qué? Creo que va a pasar algo porque me vienen siguiendo. Y le avisa a mi hermano, y mi hermano trata de ir a la casa a pues ayudarme a ver qué está pasando conmigo. No lo dejaron ni siquiera que se acercara, le dijeron que él se tenía que ir, él no podía, estaba la casa en investigación y él tenía que irse. Tú dices lo que temía. ¿Sabes que en el libro de Job, la Biblia dice que Job dijo, lo que temía me sobrevino? O sea, tú pasaste por el momento donde estaba la casa llena de agentes y te das cuenta que el Señor te ayudó. Sí. Pero a partir de ahí comienza una historia muy diferente. Ya ahí no hay prosperidad, ya ahí hay un gobierno que entra, ya ustedes pasan a ser controlados, no por el tema del narcotráfico ni nada, sino por el mismo gobierno. Y no estamos hablando del otro lado de México, sino de Estados Unidos. Entonces, ahí empieza realmente todo a romperse. Todo. ¿Qué haces? ¿Cómo miras a Dios en ese momento? O sea, ¿no lo cuestionaste? ¿No le dijiste por qué permitiste esto? No, o sea, yo nunca cuestioné a Dios, no lo cuestioné, no sé, como que... ¿No te enojaste con el Señor? No me enojé, no lo cuestioné. Lloraba mucho, sí lloraba mucho, porque al mismo tiempo que pasa eso, pasa otra cosa al mismo tiempo, que es que mi esposo me es infiel. ¿Te enteras de todo? Son como, para mí, son como que dos bombas que me cayeron así el mismo tiempo. Y ahí ya tú estabas en la iglesia. Ahí era que yo escuchaba que tú y una amiga bien cercana se iban al tiempo de alabanza. Sí. ¿Qué canción era la que Dios te daba en ese tiempo? A mí me daba la canción de Guíame a la Cruz, de Hillsong. Yo la escuchaba, esa canción es muy especial para mí porque me lleva a ese tiempo. ¿No te llevaron presa? No, a mí no me llevaron presa. Pero tú empiezas entonces a escuchar esa canción, empiezas a vivir el momento ya de una soledad. Me parece que fue un día muy oscuro, porque ya él no estaba, él ya no estaba, hubo una separación, pero a mí es que él, en ese aspecto, como que yo nunca me lo hubiera esperado de él, de que hubiera una infidelidad. Yo nunca, ni por aquí me hubiera pasado. O sea, que la historia de él no era en ese tenor, era que bebía, que fumaba, que estaba en lo que estaba. Entonces, como que para mí fue una grande sorpresa que eso pasara. Una decepción muy fuerte. Una decepción. Sí, ese es un dolor, realmente ese es un dolor que uno no puede describir. O sea, la mujer cuando vive la infidelidad, después que es una con su marido, yo lo he vivido y eso no se puede describir. O sea, uno se queda corto cuando tiene que atravesar ese dolor. ¿Y qué haces tú? O sea, ¿cómo lo manejas? Cuando hubo un día en especial, cuando está pasando la separación con él, que él me dice que ya no quiere nada conmigo, ¿verdad? Y estamos en el proceso de las cortes y todo lo que está pasando con nosotros. Yo estaba en casa de mi hermana y como que sentí la realidad. Esta es tu nueva realidad. Y detente un minutito ahí. Y eso que ahí hay que hacer un paro por lo siguiente. Pasas de tener todo, incluyendo a un hombre fiel, malo pero fiel. Exactamente, malo pero fiel. Así es. Y estabas experimentando en medio del crecimiento del matrimonio, de los años, experimentas buscar a Dios porque Él bebe, fuma, está en peligro, pero en el momento en el que viene la policía, se diría, o el gobierno, le quitan la casa, le quitan todo. Es en ese momento que te enteras de que aparece una mujer detrás o una infidelidad. Ya no estás en tu casa, ya no estás no sé si tus hijos ustedes estaban juntos, pero ya tú pasas a vivir en otra realidad.
Sí, en otra realidad salgo, ya no estoy en la casa, estamos viviendo en un apartamento porque no sabemos qué va a pasar. O sea, ahorita como eran cortes y así no sabíamos qué iba a pasar. Y cuando él ya me dice, pues ya lo nuestro ya terminó y pues como te dije, yo sentí así como que esto es lo que estoy viviendo ahorita, que pues sí, ¿qué voy a hacer? Yo estaba en casa de mi hermana, pero lo sentí tan real, tan fuerte que yo sí sentí, es un sentir que yo nunca había sentido, que yo sí dije, como que sentí un nivel, no sé cómo explicarlo, De angustia. me imagino que es angustia que dije yo, o sea, si no hago algo, si no clamo a Dios, me voy a volver loca. Porque sí sentí algo así como que, no sé, una desesperación o es la angustia, no, yo no lo sé explicar muy bien, pero yo sí fui a un cuarto ahí en la casa de mi hermana y a clamarle a Dios, o sea, me arrodillé. O sea, ese fue el momento de quiebre. Ahí Ese es fue el donde tú momento de dices, quiebre. si Dios no viene y Sí, me ayuda, yo me vuelvo loca con esto. Ahí fue donde tú Y yo despertaste. le dije al Señor, yo clamé, yo le dije al Señor, si tú no me ayudas, yo me voy a volver loca. ¿Sabes por qué te enfatizo esto? Porque a veces nosotros no vemos en el Señor. Decimos que sí, pero no vemos realmente en el Señor ese socorro, esa ayuda. Creemos que el médico nos puede ayudar, que la amiga nos puede ayudar, que el consejero nos puede ayudar, que la psicología nos puede ayudar. Y no estamos diciendo que no. Lo que sí estoy viendo que en el punto de quiebra donde tú estabas fue como si se te cayó todo, donde no llegó, no había nada, no había nadie, donde nadie tenía acceso a lo que estabas viviendo por dentro. Y describes la palabra desesperación, que es una muy buena palabra para poder explicar lo que estaba pasando dentro de ti. Y ahí es donde te diriges al Señor y le dices, estoy en el punto de quiebre. A partir de ahora, si tú no entras en mi vida y me ayudas, yo no sabía qué iba a hacer. Todos los días yo iba a mi closet y prendía la misma canción. Y la gente cree que no. O sea, yo creo que cada mujer que ha tenido que vivir algún tipo de proceso de carácter con el esposo, situaciones difíciles, tiene un closet a donde termina dando gritos. Yo recuerdo que una vez a mí me pasó, mucha gente se levantó a juzgar el tiempo del ministerio, que yo debía estar en la casa y Dios me hacía saber por otro lado que yo no debía quedarme. Dios había ordenado mi casa para que yo pudiera salir, pero las personas de afuera no lo sabían. Solamente lo sabía mi esposo, mi casa, y de afuera recibíamos mucha presión. Yo recuerdo que esa vez escuché que alguien, un pastor, alguien había dicho, creo, que mi hija había intentado suicidarse porque yo estaba afuera. Mira, yo no te puedo explicar, Jessica. Yo ese día se me olvidó el Señor, se me olvidó todo y le dije a Dios, ya no me interesa el ministerio, no quiero nada, voy a tirarle, como cuando tú sales a tirarle piedra a una persona, si aparece es que me lo llevo de cabeza. Y recuerdo que yo tenía un closet no grande, era un lugar a donde Dios me permitía a veces mirarlo y entrar, y es un refugio. Sí. O sea, realmente es un refugio. Es un refugio. Era donde yo encontraba paz. O sea, cada vez que yo entraba a ese closet era lo mismo. Prendía la canción, Guíame a la cruz de Hillsong, la prendía, apagaba la luz y a orarle al Señor. O sea, hablar con Él y llorar. Lloraba orabas? mucho. O sea, ¿cómo? Cantaba la canción, empezaba cantando la canción y lloraba mucho. Era un refugio, eso era para mí, porque cada vez que yo salía, como que salía ya como más en ¿Qué paz. le dirías a una mujer que está en ese tiempo y que no tiene tiempo de salida? O sea, no sabe cuándo va a terminar el proceso, no sabe qué va a pasar en el proceso. Y solamente tiene la habitación, el closet para entrar, una canción que le ayude a soportar y las lágrimas que tiene que tragarse para poder seguir hacia adelante, porque no creo que duraras todo el día en el closet. No, Eran no. momentos. O sea, ¿qué Eran tú le dirías a momentos. esas mujeres que en este momento creen que no hay forma de que vayan a salir de la situación donde están, ya sea con su esposo, de salud, o quizás alguna que esté viendo o que vaya a ver esto, que esté en la misma situación que tú estabas? Pues que sí hay salida, que sí hay salida. Es buscar al Señor, en realidad es refugiarte en Él, es creerle a Dios, que nadie más, solo Él, no necesitamos
que nadie humanamente nos diga nada. En realidad es bueno sentir el apoyo, claro, pero el que realmente sana, el que realmente restaura, el que realmente da la paz es Dios, y eso es lo que yo hice. O sea, yo me fui con Él. ¿Estamos hablando de qué año? ¿2011, 2012, 2010? 2011, 2012. O sea, ya ahí aprendiste a orar. Y a buscar al Señor en medio de una prueba y de una... Y no cualquier prueba. No, sí, porque para mí estaban pasando las dos cosas al mismo tiempo. Y Él te dijo que te iba a dejar. Sí. O sea, no eran dos, eran tres. O sea, no era como nada más lo financiero y la casa y todo ese desbalance, no. O sea, era ya perderlo a él también. Y yo nunca había trabajado, yo no sabía ni trabajar. Pues para mí pues sí, era algo que qué voy a hacer. Entonces, para mí, mi consejo sería es realmente creerle a Dios, irte con Él, arrodillarte, buscar a Dios, y Dios te escucha. Yo escuchaba ayer que tú y tu amiga, porque que Dios siempre tiene providencia y provisión para el consuelo. El apóstol Pablo habla en la segunda epístola de Corintios de que nosotros, a través de la tribulación que vivimos, somos capacitados por Dios para consolar a otros. Y a veces no nos damos cuenta que realmente podemos ser instrumentos de consolación, porque a veces hay tanto temor, Jessica, a que si la gente va a saber lo que me pasa. Y es cierto, no todo el mundo, no con todos te pueden abrir, pero siempre Dios te deja a alguien. Y yo escuchaba que tu amiga la movieron de campus y tuvo que ir a otro campus, justamente a donde tú te acercabas los domingos. A donde yo atendía. Y me llamó mucho la atención que cuando terminaba la alabanza se iban las dos a llorar. Sí, porque ella era pues mi única amiga, y yo le platicaba. Y después yo le pido a Dios que me deje sacarla, porque esa amiga es tremenda. Ay, Ustedes no la conocen, pero nosotros que sabemos de quién hablamos, ay, sí, no se aguanta. No, hombre, esa es la reina del bullying. Ella andará por ahí, pero realmente sí, pero ese era tu consuelo. Era mi consuelo, sí, ella lloraba conmigo, me daba consejos. ¿Qué te decía? Cookie, sigue, ¿qué te decía? Pues me abrazaba, lloraba conmigo, al llorar conmigo ella, yo ¿No te sabía decía que Dios está en control o sí te decía, o solamente a veces te consolaba con la mirada, con el abrazo? No, me decía que Dios estaba en control y que Dios iba a arreglar todas las cosas y que estaba ella para mí, para lo que se ofreciera. Siempre ella y Oscar, su Miren, esposo. ay, dijiste, sorry, estamos hablando tratando de que los nombres no salgan. Me llama mucho la atención y voy a contar este testimonio, voy a tomarlo del esposo, porque ya sabemos que él iba para la cárcel. Señor, en esta familia hay una historia de fe que necesitamos como puntualizar, porque a él él iba preso. Él estaba, creo que le dieron una fianza para salir, pero estaba ya para entrar y no salir por todos estos años. Sin embargo, Dios tiene un trato con él y le da una instrucción. En esa instrucción, tú te ves envuelta en la disyuntiva de obedece a Dios, haz lo que Dios te dijo, te van a trancar, no vas a poder salir. Sin embargo, Él les dice a ustedes, váyanse que yo voy a creer lo que Dios me dijo que hiciera. Y realmente sale milagrosamente. O sea, la forma en que Él sale es puro milagro. O sea, cómo lo hizo Dios y por qué lo hizo Dios. Señores, nosotros no entendemos los caminos en que Dios le permite a sus hijos caminar y a veces es necesario encontrarnos con ese Dios sobrenatural, ese Dios de sorpresa, ese Dios que sabe qué quiere hacer, aunque uno no sepa. Sin embargo, Él te dijo, salga, no venga mañana, no, aquí nadie, porque yo quiero creer lo que Dios me dijo. En ese momento, ¿tú recuerdas qué hiciste? ¿Te quedaste en la casa orando? ¿Qué hiciste? Sí, yo me quedaba en la casa orando. En realidad la fe que él tiene no es loca. Es otro nivel. Señores, eso es una locura. Es otro nivel. Le estamos hablando que esa fe lo ha ayudado a él más de lo que usted puede imaginar. Sí, vamos a dejarlo ahí. Sí. Yo oraba por él, pero eso siempre, como que siempre he sentido que él tiene esa fe muy especial. Y para hacer las cosas, yo pienso que como Dios le dio lo que le ha dado a él, ¿verdad? Que yo pienso que es algo muy especial. Él
como dicen, ¿verdad? Que dice la palabra que cuando el Señor te da un don, Él no te lo quita, ¿verdad? O lo que Él te da. Son irrevocables los dones de Dios. Son irrevocables. Entonces, obvio tú lo puedes usar pues para bien o para mal, ¿no? Entonces yo pienso que eso mismo que Él, cuando Él pues se salió de los caminos del Señor y hacía esas cosas, yo digo que era esa misma habilidad que Él tiene, que Dios le ha dado para hacer cosas grandes. Que él hacía. Yo pienso que es con ese... No, que hacía nada, porque cuando ustedes oigan cómo termina la historia de él, se va a dar cuenta que ahora todo cambió, ahora está de este lado del charco, diría yo, haciendo lo correcto. Sí. Sin embargo, con cosas iguales de trascendente, o sea, nadie pensaría, créame, nadie pensaría que Dios lo va a llevar a donde él ahora mismo está, viviendo lo que vivió y en el pasado que estuvo. Pero ahora volvemos a la historia de tener que lidiar con la infidelidad. ¿Cuántos meses pasan después que lo sueltan, no le tiene que volver a la casa? ¿Cómo se da esa de que nos vamos a juntar, vamos a volver, pero ya tienes el corazón herido? Ya no es solo lo perdí todo por allá, sino que también ya sé que él me fue infiel. ¿Cómo Dios te ayuda a enfrentar eso? Pues para mí sí fue difícil porque tenía la decepción. Es porque era algo que yo nunca me lo hubiera imaginado. Como que yo nunca hubiera imaginado que él pues me pudiera hacer algo así. ¿Cómo Dios renovó en tu mente esa temporada, esa realidad? O sea, la realidad de que él te fue infiel está ahí, estuvo ahí. Pero ¿cómo Dios cambió el pensamiento? A través de la oración, a través de la palabra. ¿Cuándo se da el...? Mucho en la palabra, porque empecé yo a leer la Biblia y a... No te me vayas ahí todavía sí, porque tú me hablaste de un encuentro que Dios tuvo contigo en el 2015, ¿no? Sí. Que ahí es donde tú dices todo cambia, ahí es donde ya, o sea, tú viniste... Como mi vida espiritual, ahí cambió como otro nivel. Exacto, en el 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, estás lidiando con la decepción, con el dolor, con la infidelidad, con el perdono, no quiero. Viene todo eso, sin embargo, ¿habías dejado de orar en ese entonces? ¿Seguías orando? O sea, ¿cómo espiritualmente estabas? Sí, seguía orando, ya no... No le orabas, ya no llévatelo, oraba, Señor, no, ya no oraba yo por nada de lo que había pasado, porque eso ya había pasado. Pero en el 2015 yo tengo un encuentro con el Señor. Habla de eso. Yo, como dije anteriormente, crecí en la iglesia, yo iba a la iglesia todos los domingos, y yo pienso que es como una rutina, que se hace una rutina, que pues vamos con la familia todos los domingos y es lo que hacía yo. Incluso él iba conmigo también, pero yo no conocía mucho de Dios, no leía la Biblia como la debería de leer, ni oraba mucho en ese tiempo. Ya había pasado todo el proceso de lo que había pasado conmigo. 2011, 2012, 2013, 2014, aunque ibas a la iglesia, aunque él iba a la iglesia, sabías que no tenías una relación con Dios como debías tenerla. Sí, exacto, yo lo sabía. Bueno, no lo hacía, no era de que no lo sabía, pero no lo hacía. No tenías la fuerza para hacer lo que tenías que hacer. No, o sea, más bien, ahorita ya más adelante yo creo que me voy a explicar un poquito mejor a lo que me refiero. Cuando yo me invitan a Miami a una conferencia en el 2015, y yo ahí tengo un encuentro con Dios desde el primer momento. Desde el momento que fue la primera prédica, yo empecé a llorar. Y era un llorar sin parar. Yo no lloraba por nada en específico que dijeras, no, pues es que me pasó esto, me estoy acordando de la infidelidad o me estoy acordando de todo lo que nos quitaron. No era nada. Yo no lloraba por nada. En mi mente ser no el pasó. arrepentimiento, esa convicción que el Espíritu Santo trae, sí, que quizás sería muy bueno para nosotros tener esa oración como referencia. Señor, yo quiero encontrarme contigo de tal manera que en mi vida dé un giro y yo pueda acercarme a ti. Pienso que esa forma donde me expresas que llorabas
Que Porque fueron 3 días la conferencia y los 3 días yo no paré de llorar. La primera prédica fue de el tema de morir al yo, de morir a nuestra carne, morir a nuestros deseos, nuestra voluntad. Y todo me aplicó desde el primer momento y como te dije yo, lloraba mucho, o sea, hasta en las fotos salía toda llena de rímel y llorando, pero antes, lo chistoso es de que antes de ir, yo le dije a mi esposo, ¿me dejas ir? ¿Verdad? Vamos a ir a Miami, podemos ir a la conferencia, y me dijo, sí, dijo, pero nada más no quiero que vayas a venir, pues como que media rara, porque antes de eso, mi sobrina había ido en junio del mismo año, y ella vino igual, o sea, ella vino muy cambiada. Entonces él se quedó con eso y por eso me dijo, nada más no vayas a venir como que pues media rara. Entonces yo le dije, no, ¿cómo crees? Y fui, o sea, yo puedo decir que vine locamente. ya él había hecho todo lo que había hecho, ya le habían quitado todo. Sí. ¿Y cómo empieza de la nada y cómo te vas en un viaje? ¿De dónde sale el dinero? Bueno, pues para Te esto. pregunto esto por lo siguiente, porque muchos no saben que esta mujer, la que no trabajaba, la que no hacía nada, la que iba a los supermercados y no veía el precio, no le interesaba nada de precio, la que tenía todo un closet lleno de carteras de lo más rimbombantes, si se pudiera decir, de repente se ve sin nada y se vuelve una mujer de trabajo, una mujer de ayuda, una mujer para echar a su familia a andar, pero ahora a la manera de Dios. Entonces, muchas personas ahí quizás no oyen o no han escuchado cómo te vuelves esa mujer. O sea, ¿de dónde sacas fuerza? Porque sé que no había crédito, que no había dinero, que no había nada. No sé, como que era algo que yo Fe, sabía. es que tu marido te es una fe loca, te lo digo. Sí. O sea, él siempre ha sido el de las ideas. Vamos a hacer esto. Y él, o vamos a empezar de nuevo, yo voy a trabajar, vamos a empezar de nuevo, necesito que me ayudes. Y yo desde el primer día, o sea, como que yo siempre El dolor lo acepté. de la infidelidad no te hizo tenerle rencor, no te hizo decir, no te voy a ayudar, no quiero. No, nunca sentí nada de eso. ¿Cómo No. te protegió Dios para que el corazón tuyo en medio de ese dolor no le diera a él mal? Porque lo que hiciste fue lo que dice la Biblia, le diste bien en vez de mal. ¿Cómo piensas que Dios te protegió? No sé. Su gracia. O sea, ahora lo escucho y digo, sin dudar, Dios estuvo en medio Porque Dios guardó mi corazón. El dolor lo sentí, el dolor fue real, fue físico, todo eso se sintió, pero de que mi corazón estuviera dolido, como dices tú, darle mal por mal, no, nunca. O sea, el Señor Nunca. sí lo viste como guardó el corazón. Y quizás por eso puedes, en el momento donde empiezan otra vez de cero, de la nada, porque he oído, ya tengo 2 días o 3 días escuchando este testimonio y señores, es una idea sumamente loca ver cómo Dios fue restaurando, renovando todo, cómo te quitaron esto, pero ahora tienes más. Sí. O sea, perdiste esto, pero ahora Dios te entregó esto. Y aunque el plan de Dios no hubiese sido darle lo que les dio, igual es digno de escuchar las maravillas que Dios ha estado haciendo en medio de ustedes dos, desde adentro primero, para que luego afuera se vea. Entonces veo que te vas a ese evento, veo que Dios empieza a tratar contigo y cuando vienes, ¿quién viene? Otra persona completamente diferente. De hecho, tuve problemas con él porque literal me quería comer la Biblia, o sea, una cosa exagerada, Dios. exagerada. Quería prédicas todo el día, alabanzas, Biblia, correr al servicio. Yo quería servicio lunes, martes, miércoles, jueves, todos los días yo quería servicio, y hablar con la gente. Vine enamorada de Dios, o sea, una cosa que dices tú, wow, te puedes enamorar de Dios. Y ahí, en ese momento, me llama la atención algo que escuché, que él llegaba y a veces le preguntaba a tu hijo, creo que era, ¿dónde está su mamá?
y el, no sé si el que anda por ahí decía, ella está orando, o sea, que sí era real que mamá tenía una comunión con Dios Sí, en la casa. No sí. solo era en el templo allá, No. no solo era cuando iba el domingo a la iglesia, sino que tú hiciste de tu casa tu templo, tu santuario. Y así es, y yo entendí que en esos momentos yo entendí que los domingos no es para nada lo suficiente de escuchar de palabra o tener comunión con Dios. Tú lo tienes que hacer en tu casa. Todos los días tú tienes que conocer de Dios, buscar de Dios. Yo jamás en la vida había hecho algo así, pero llegué y sola, sin quien me ayudara ni nada, me inscribí en clases en línea de Biblia, del Espíritu Santo, y me quedaba hasta la 1, fácil, me llegaba a la 1, 2 de la mañana, ahí en la oficina, haciendo tarea, aprendiendo, y amaba eso, o sea, era una cosa, sentía una satisfacción, o A sea, eso es que le llamas un encuentro con el Señor. Y sabes que la palabra dice que el que me ama, mi palabra guardará. O sea, es ahí donde tú recibes esa capacidad en Dios de poder lidiar con todo lo que venía. Porque ahora viene un hombre que ya empieza Dios a trabajar con él, pero su carácter estaba ahí. Su necesidad de crecer estaba ahí. O sea, ahí venía este hombre oyendo a Dios, pero con el carácter ahí y tú en el medio. O sea, teniendo que echar para adelante la barca. Él dice, yo de computadora no sé nada. O sea, que en la oficina tú jugabas un rol súper central para ver cómo echaban hacia adelante. ¿Qué pasa cuando ustedes reciben, cuando tú te das cuenta que el negocio empieza a caminar? Ahora de manera correcta. ¿qué es lo que O sea, pienso? ¿cómo afecta eso en alegría, en gozo, ver que ciertamente Dios empezaba a prosperar, pero haciendo lo correcto? Yo nunca me imaginé como que yo estuviera haciendo lo que hago ahorita, como él me dice a mí que yo soy la primeramente él me dice que él necesita mi ayuda ahí y él me dice es que tú eres la que por ti el negocio está. Yo nunca pensé que yo fuera a estar en esa posición, se me facilita mucho, la verdad, no es algo que yo batallo, no O batallo. sea, que Dios te ha dado la gracia para poder ser la ayuda que Él necesita. Sí, Porque el de la fe es Él, o sea, el olvídate. de la fe es Tú él. eres la administradora, pero ahí me Sí, parece que el que se mete sí, en líos grandes de verdad y Dios él es el es de Él, la ¿verdad? O fe. sea, ahí hay una unidad. Oh, sí. Yo definitivamente, o sea, puedo decir y decirle a todas las mujeres y esposas que tienen que ser una ayuda para sus esposos. Definitivamente tienen que ser la ayuda idónea, orar por ellos y físicamente ser esa esposa que ellos necesitan. Pero Él no se lo merecía. Me Pues pareció sí. oír a alguien que yo conozco y diría, pero no se lo merecía. Y me salió en automática que le respondería. Puedes estar segura que van a decir muchas. Es que no se lo merece. Es que yo tengo que tener amor propio. No me malinterpreten. Ok, ¿cuál es la cámara? Esta. La que quiera. No me tuerza lo que estoy queriendo decir, ¿ok? Pero es la realidad. O sea, ahora mismo cuesta encontrar. Y la razón por la que yo te invité a este podcast es justamente por eso, porque cuesta encontrar a una mujer que se mantenga en lo que Dios dice en medio de la oscuridad, en medio de que el hombre sigue haciendo lo mal hecho, no le interesa para nada a Dios, está en su propio camino y tú con la Biblia en la casa, tú leyendo, tú orando, o sea, ¿cuál es la recompensa? Muchas piensan así, muchas no ven la recompensa en la obediencia, en el negarse a sí mismo. O sea, no fue casualidad que el Señor te permitiera escuchar una canción como Guide Me to the Cross, creo que así se Lead llamaba. me to the cross. Lead Me to the Cross, porque es justamente eso, o sea, la mujer en este momento tiene que entender el poder que hay de volver a la cruz, de estar lista a negarse a sí misma con tal de ver la obra de Dios en su casa, en su familia. ¿Qué le dirías a esas mujeres que dicen, yo no voy a aguantar nada, yo no quiero nada, no quiero nada? Quiero un nuevo destino, aunque sea otro el que me lo construya? ¿Qué le dirías? Porque si lo digo yo van a decir, ay, esa es la pastora, pero ¿qué le dirías tú?
Es que yo nunca sentí como odio por él o coraje, yo nunca sentí nada de eso. O sea que se puede en Cristo. Yo no lo sentía. Esto va a explotar, porque hay muchas que creen que no. O sea, en Cristo tú puedes experimentar la fractura de la infidelidad, puedes vivir el dolor de la infidelidad, pero no necesariamente hasta el punto como de penetrar, ¿no? O de llevarte al odio, al resentimiento, ajá, nada de eso. A mí no me pasó nada de eso. Yo no sentí odio, yo Mírenle no sentí... sacar, se le puede poner un, ¿cómo se llama eso en película? Un close-up. Miren ese rostro, ella es hermosísima. Gracias. En serio eres hermosa por dentro y por fuera. Y ella dice, yo no sentí eso. O sea, sentiste el dolor, sentiste el quebranto, sentiste la quebración. Sí, estuviste a punto de volverte loca, pero volviste tu espalda al Señor. Y lo que Dios te dio a raíz de eso fue justamente la gracia para tu poder soportar todo lo demás. La gracia. Yo pienso que a lo mejor es que ellas oren por gracia, ¿no? Orar por gracia para poder sobrellevar y no... Y como dice la palabra, acercaos pues con confianza al trono de la gracia para que ustedes puedan alcanzar misericordia y socorro en el día del oportuno socorro. Ese día podía ser el día que te llenaras de amargura, que te llenaras de coraje, que te llenaras de resentimiento. Sin embargo, ese día te llenaste, Dios te llenó de gracia, de compasión. O sea, fue como la milla extra. Fue como si te dieron la capacidad de voy a dar la milla extra por él. Y al día de hoy, hace 10 años ya, ¿no? De que empezó toda esa locura. 10 años. ¿Qué les ha dado Dios después de eso? Más de lo que teníamos. Nos ha dado más de lo que teníamos. ¿Antes había acercamiento a un estado de paz? ¿Había? No, no había paz, no. Y nos ha dado pues paz, sobre todo, tenemos paz, estamos tranquilos, tenemos un hogar feliz, contentos, nos sentimos muy contentos nosotros cuando estamos juntos en casa, o sea, vamos del negocio, queremos ir a la casa, porque esa es nuestra fe. En esta etapa, ¿salen mucho o se están conociendo mucho más? Tú dices como fuera como pareja, porque sé que, me parece que en el tiempo de antes de que empezara toda esta revolución de Dios, desbaratar, romper, quitar, para luego empezar a hacer, ustedes vivieron en Jeremías capítulo 1, o sea, Dios viene y rompe, destruye, sí, nos estamos conociendo. Yo creo que lo que ni nos conocíamos. O sea, ahora sí pasa. Se están despertando como otras cosas que no existían en nosotros. No andan tanto fuera, ahora ya es más íntimo, más dentro, más pueden disfrutar. Sí. ¿Puedes decir todo obra para bien? Todo obra para bien. Definitivamente eso sí yo puedo decir que todo lo que nos pase, hasta las cosas malas, Dios las va a hacer algo bueno. ¿Qué cosa te ayudó en medio de, ya vamos terminando el tiempo? Yo sé que voy a tener otro podcast con esta familia, donde estará el esposo al lado de ella, y haremos ya quizás con cosas más detalladas, más profundas, que nos hagan reír y quizás también llorar. Pero, ¿qué le dirías finalmente a esas mujeres que están en el mismito punto que estabas tú, cuando entraste a la habitación de tu hermana, cuando estuviste a punto de volverte loca? Ve a ese lugar. ¿Qué le recomendarías a las que en este momento dicen, no puedo más? Mi fe no me da para cruzar al día de mañana. No quiero vivir con este hombre, no quiero esto, donde la mente posiblemente les esté bombardeando constantemente, diciéndole, debe de haber otro futuro, debe de haber otro destino, esto no fue para lo que yo nací. Sin embargo, hacer eso es volverte por contrario a lo que quizás Dios en ese momento te está diciendo. ¿Qué tú le recomendarías, Jessica? Pues aunque tu carne te diga que no lo hagas o que no lo puedes hacer, puede ser difícil. En mi caso fue un poco diferente porque mi desesperación y mi angustia me llevó automático, o sea, fue algo que yo no lo tuve ni que pensar. O
O sea, yo dije, si yo no clamo a Dios, como que yo misma sabía, si no clamo a Dios, me voy a volver loca. O sea, sentí un nivel como de locura, como fue algo muy, muy raro. Yo lo que puedo decir es arrodillarte y clamarle a Dios, y si no lo sientes, pídele que te ayude a sentir lo que necesitas que sentir, o ser la esposa o la ayuda que debes de ser si no lo sientes. Yo lo sentí, yo sabía que esa era lo que tenía que hacer y no había otra manera más que esa manera. Todo lo que Jessica vivió, de las cosas que más llaman mi atención es la siguiente. Ella empezó a ser una mujer de oración sin que vivieras ese encuentro con Dios. Si yo le pudiera llamar a este podcast de un nombre, yo le diría la formación de una mujer de oración. O sea, ¿es la oración la respuesta a muchas de nuestras guerras? Te lo pregunto. Oh, totalmente, definitivamente es la respuesta. Es la respuesta, es la oración, porque es lo que yo hacía en el closet todos los días. Como dices tú, no era todo el día, pero sí era todos los días. Clamar por él, pedir por él, por mí también, porque yo sabía que era un proceso también, yo pasando tiempo con el Señor y de intimidad con él, y pues soltando todo lo que yo tenía que me alejaba de él, porque ese va a ser otro contigo, lo que tuve que soltar para poder agarrar. O sea, que en medio de todo eso Dios te ayudó a ver, esto no lo necesitas, esto no lo quiero, esto no te hace bien. Sí, va a ser otro. ¿Cuándo será? No sé, cuando vuelva al Paso, un lugar a donde realmente a mí me hace mucho bien estar. Jessica, ¿qué oración hacías? ¿Recuerdas? ¿Qué orabas? ¿Hacías oraciones largas o simplemente decías, Señor, ayúdame, no puedo? ¿Cómo llora una desesperada? Yo lloraba mucho. Como Ana, lloraba como María. Yo lloraba mucho, me acuerdo que lloraba mucho, y cuando él se fue, yo sí, de lo que recuerdo de mi oración, yo me acuerdo que le pedí al Señor primero que me lo trajera, ¿verdad? De regreso, que lo trajera de regreso, pero ya después, Dios cambió esa oración, yo escuché ayer cambié mi oración, Ajá. cambié mi oración y le dije no lo traigas con la locura que vive. Yo ya no lo quiero así. Yo no quiero a esa persona así. Yo quiero que tú traigas a un nuevo hombre a mi vida. ¿Y es nuevo hombre? Oh, sí, totalmente. El Señor cambió todo, totalmente. O sea, amistades que nos ven de nuevo nos dicen, vemos un cambio en ustedes, es que han cambiado tanto. Lo nota la gente. La gente lo nota, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, cómo hemos cambiado, las personas que somos ahora, muy diferentes. Pues yo estoy en otra etapa de mi vida que nunca pensé que iba a estar, pero amo la etapa en la que estoy feliz, estoy contenta, me gusta apoyarlo, amo apoyarlo, y sé que debo apoyarlo, y lo hago con gusto, no lo hago con coraje, lo hago con gusto. O sea, tú nunca has tenido la idea de que esto es mío, para mí, sino que te ves completa como esposa a través de él también. Sí, sí, sí. Y comprendo y entiendo el apoyo que le tengo que dar. Yo estoy consciente que yo tengo que ser ese apoyo y se me hace fácil, no es algo que yo batallo, para nada no batallo a apoyarlo. Quizás no se te hace difícil porque es algo que ya Dios ha puesto en tu corazón. O sea, esa es la identidad de tu rol. O sea, y cuando uno vive la identidad del rol que Dios le ha dado a uno, es como si descubriera una fortaleza. De eso es lo que dice el libro de Proverbios. Honor y fuerza la visten a la mujer virtuosa, a esa mujer que se esfuerza, que trabaja, porque realmente desde temprano trabajas, echas para adelante. Todos los días es lo mismo, desde temprano, yo ya sé mi rutina, me despierto y a trabajar pues casi todo el día, y con gusto, como digo, lo hago, pero definitivamente Dios sí ha cambiado nuestra vida en todas las áreas. Incluso quiero comentar esto, yo no crecí con perritos, nunca tuve perros, ni en mi casa, ni mi esposo tampoco. Hasta tu interior.
Hasta en eso obró el Señor. Ahorita tengo 7 perritos. Una locura, señores. 7, miren, 7 Tengo perros. 7 perritos. El número perfecto, Tengo diría 7. alguien que yo conozco. Tengo 7 y Jessica. yo antes, en años pasados, yo decía, es que cómo pueden querer tanto, cómo puede una persona querer tanto un perrito. Yo no lo podía comprender. Ahorita estoy loca por ellos. Los amo tanto, es un amor que yo no sentía, que el Señor me ha dado, hasta en eso obró el Señor en mí. Señores, yo sé que en el día de hoy Dios nos ha permitido caminar por la vida de Jessica. Hay mucho que ustedes todavía no saben y que a su tiempo quizás Dios la ponga a ella a hacer esos podcasts para ayudar a mujeres. Quién sabe si esta es una puerta para que ella misma pueda desarrollar ese enorme talento que tiene de poder comunicar las verdades de Dios desde una forma muy práctica, como ella lo está haciendo, desde su propia realidad. No es una mujer de ministerios, no es una mujer de micrófono, es una mujer de hogar, es una mujer de casa, es una mujer luchadora, es una mujer que tuvo que enfrentar, que todo lo tuvo que perder, que se tuvo que levantar de cero, que tuvo que sostener a su familia en oración, que sabía tomar, ¿cómo se llama esto? Los cupones, ir a buscar cupones para que su familia no pasara hambre. Pasó a ser de tenerlo todo a no tener nada. Pero no veo que cuando no tenía nada era una mujer de queja, sino que se volvió una mujer donde la palabra de fe, la palabra de verdad, estaba en su boca. Yo creo que hoy el Señor nos deja con el testimonio de ella de una manera muy claro, de que ninguno que pone su confianza en el Señor será avergonzado. Y recuerdo que ayer en la iglesia esa era la palabra que el Señor le daba. Cualquier persona pudiera mirar el pasado de ellos dos desde una óptica muy diferente a la óptica en la que Dios hoy nos permite verlo. O sea, hoy no vemos a un ex narcotraficante o a una familia, hoy vemos, es como que si Dios hubiese opacado eso, es como que si Dios hubiese quitado eso para poner la gran realidad de que Dios transforma, está transformando y coloca a una familia en el lugar a donde Dios ya le está colocando a ustedes para hacer luz en medio de tanta oscuridad. ¿Qué le dice por último a esas mujeres que nos están escuchando? O que nos están viendo, mejor dicho. Pues tener fe en el Señor y que Él sí puede cambiar un matrimonio, restaurar vidas, restaurar matrimonios, todo lo puede hacer, aunque sientas que el mundo se te derrumba, Él te hace un mejor mundo, te hace una vida más bonita, te hace una persona más fuerte, porque eso siento yo, que soy una persona mucho más fuerte, que todo lo que he vivido me ha hecho muy fuerte, soy muy fuerte y lo siento. Y sabes que la voz tuya es tan suave, tan así, tan cordial, que no se asociaría con fortaleza. Porque a veces las personas piensan que la voz fuerte es una voz así, autoritaria. Sin embargo, la fortaleza tuya viene de adentro. O sea, es ese carácter dócil, amable. Yo creo que en estos últimos 4 días nos hemos visto todos los días. Sí. Y es la misma esencia, es esa calidad, es esa dulzura. O sea, eres fuerte, pero a la manera de Dios. Y yo creo que esa es una de las bendiciones más grandes que dejó el proceso duro que tú has vivido. No te cambió para endurecerte, sino para hacerte más parecida a Jesús. Así que para mí ha sido una bendición poder colaborar con la vida de todas ustedes. No se cansen de hacer el bien, porque a su tiempo es que se va a cosechar. Cuando estés en el momento de la oscuridad, te rogaría, por favor, no le pongas tiempo a Dios. Ponerle tiempo a Dios muchas veces nos lleva a endurecernos. Abraza la fe y cuando no sepas qué recordar, vuelve a este YouTube, vuelve a este testimonio y mira el rostro de ella. Esa ha sido la mujer que quizás hoy va a ser una luz para que tu túnel pueda tener un final como debe ser. Así que muchísimas bendiciones, gracias a todos los que están ahí sentados, los que armaron todo esto, señores, para que yo pudiera estar aquí. Y gracias porque el Señor nos ha ayudado hasta este momento. Gracias, Jessica. Gracias a ti, Kenia. ¿Qué te pareció? ¿Bien? ¿Qué tiempo duramos? Hicimos 1 hora, como 1 hora 32.
Ah, Mírale. ¿hora y media? Pero no se sintió porque está muy cálida la conversación. Oye, no manches, hora y media. No, pero tú me diste contenido para otro contenido y para otro contenido y para otro contenido. No, cuando yo vuelva me lo Ya agarras acabamos, acá. no dijimos nada en realidad. No dijimos nada. Sí. Hay mucho más que decir. Mira lo que está diciendo. ¿Dónde está Alex? Oye lo que dijo tu Es mujer. que le digo que no dijimos casi nada. Pues esto es casi, o sea, nada. ¿A ustedes? ¿A poco sí? ¿Nos hicimos llorar? ¿En serio? Aparte de que usted ha apoyado al esposo y Ay. Es cierto, o sea, no. Estás invitada. Eli, vamos a invitarla.